Buenas noches. Esta es una noche muy especial para Sin Fronteras y quiero decir, sean mis primeras palabras para Cuba que sufre. Para una Cuba que sufre mientras su música hace la alegría del mundo. Hoy tenemos acá a Uber Matos, que es la expresión clara de un resucitado del sepulcro de los vivos. Es la prueba manifiesta de la falta de libertad que hay en Cuba y de lo que representa lo que había dicho Alberdi, ¿no?, de la libertad en el concepto latino, que era la libertad refundida en un solo hombre, que en Cuba se llama Fidel Castro. Es esa diferencia que vio Alberdi tan clara y que todavía seguimos ignorando, que una cosa es la independencia y otra la libertad. Creo que voy a tratar de hacer un pequeño resumen de la personalidad de nuestro invitado de hoy, que es Uber Matos. Uber Matos fue uno de los principales comandantes de la Revolución Cubana, peleó junto a Fidel Castro, a Camilo Cienfuegos, al Che Guevara, para derrocar a el gobierno de Fulgencio Batista. En este libro que escribió Uber Matos, a ver si lo podemos llegar a tomar, que se llama Cómo llegó la noche, cuenta su historia, que ahora vamos a tratar de resumirla acá. Esta persona, ustedes saben quién es, Fidel Castro, y este que está al lado es Uber Matos, la persona que tenemos hoy con nosotros. Vamos a hablar de cómo se construyen las dictaduras totalitarias, cómo las dictaduras totalitarias también se comen a los propios, a veces cuando disienten. Uber Matos cometió el pecado de oponerse a que Cuba pasara a formar parte del mundo comunista, del mundo totalitario donde no hay libertad. Después de un pequeñísimo corte vamos a empezar a aprovechar la presencia de Uber Matos en este programa. Y perdonen que no hablemos de Tierra del Fuego, de las elecciones, pero me parece que vale la pena poder hablar de los peligros que hay sobre Argentina a través de la historia de Cuba. Y como les decía, Uber Matos está con nosotros. 20 años de cárcel, señor Matos, por oponerse, por no estar de acuerdo con el vuelco al comunismo de la Revolución Cubana. Hice un buen resumen de su historia. Supongo que hay muchísimo más para decir. Bien, primero tengo que dar gracias por esta oportunidad aquí de hablar con ustedes, con el pueblo argentino. Este compatriota, aunque lleva muchos años aquí en Argentina, es ciudadano argentino, pero yo le llamo así compatriota porque es cubano de origen, o sigue siendo cubano a pesar de ser argentino también. No es el primer caso de personas con más de una nacionalidad y que amen a más de un país. Él me invitó hace ya varios meses, me comprometí a venir. El viaje estuvo un poquito conflictivo por ciertas circunstancias que son ajenas al interés de ellos. Y ahora pues estoy aquí. Tengo que agradecer la oportunidad de estar con ustedes y las demás cosas bonitas que se han dicho aquí en relación con mi persona. En realidad, pues, él decía que soy alguien que regresa del sepulcro de los vivos, de Dostoyevsky, recordando a la historia de Dostoyevsky de allá de los tiempos de la Siberia. En cierto modo, sí, soy alguien que ha vuelto a la vida. Pasé 20 años en prisión. Cuando me soltaron creían que no duraba 6 meses, por eso me soltaron, entre otras razones. La expectativa que tenía Castro y su régimen de que me iba a morir pronto, y aquí estoy. Y además de estar aquí, pues antes de llegar yo a la Argentina llegó mi libro, ¿Cómo llegó la noche? Es una historia de ese proceso que se llama la Revolución Cubana, narrada desde mi experiencia personal. Fui uno de los guerrilleros de Fidel Castro, uno de sus comandantes, un hombre en los primeros meses del gobierno revolucionario, uno de sus puntales,
y por no aceptar que la revolución se convirtiera en un proceso totalitario, faltando por completo o traicionando su proyecto y su compromiso con el pueblo, nosotros hicimos la lucha en la Sierra Maestra y en las calles de Cuba, hicimos la lucha contra Fulgencio Batista para restablecer el sistema democrático que había sido alterado el 10 de marzo de 1952 por un golpe de Estado, a 82 días de las elecciones. Aquello fue un insulto al pueblo, una de esas cosas que los militares o los políticos caciques estos hacen. Y el compromiso central era ese: restablecer el Estado de Derecho, volver a la democracia, realizar después reformas sociales y económicas, pero dentro de ese contexto de que el pueblo es quien determina. La mayoría dentro del movimiento revolucionario estaba, digamos, en esta línea. La inmensa mayoría, el 90 y tanto % estaba comprometido, y hay documentos firmados por Fidel Castro, como el manifiesto de la Sierra Maestra, firma él, Felipe Paso y Raúl Chivas, es decir, dos líderes del Partido del Pueblo uno, del Partido Auténtico otro, fueron a la sierra y firmaron ese documento a mediados, en el verano del 57. Bien claro que el compromiso era restablecer el sistema democrático. Pero cuando llegamos al poder, los dos Castro, con el Che Guevara, empezaron a maniobrar por aquí y por allá y a darle participación al Partido Comunista en la dirección del gobierno. Ahora, y en resumen, yo me di cuenta de que había la intención o la determinación de establecer un régimen totalitario, establecer de nuevo una dictadura, y además una dictadura totalitaria. Como toda la gente que había muerto en la lucha insurreccional y en las calles en Cuba contra Batista se había muerto por otra cosa distinta, y yo era parte de la dirección del proceso revolucionario, pues dije, no, yo no. Discutí con los Castro varias veces y por fin pues opté por renunciar cuando me di cuenta que el pueblo estaba como hipnotizado por los discursos de Fidel, las promesas de Fidel Castro, etcétera. Promesas en el sentido de restablecer la democracia y realizar una revolución humanista, martiana, etcétera, etcétera. Así que me di cuenta que tenía que hacer algo. Y ese algo fue mandarle mi renuncia a Fidel Castro después de haber discutido muchas veces con él, que yo no aceptaba. Ahora, concretamente usted dice que... de un proceso que desnaturalizaba la revolución y además iba a ser sumamente costoso para la nación. Siendo la naturaleza de la revolución, usted dice que había un acuerdo previo de restablecimiento de la democracia. Sí. Pero ¿cuál era la ideología primigenia de la revolución y cómo se produce el giro marxista-leninista? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, la ideología de la revolución, la inicial, la que cuenta en la historia, claro, no es esta deformación que hubo, ¿no? En un discurso que pronunció Fidel Castro en su defensa del asalto en Moncada, habla claramente de restablecer la democracia. En ese documento que hice mención, está claramente definido. En fin, en un montón de discursos está eso bien definido. Es más, el 8 de mayo del propio año 59, cuando llevábamos 5 meses en el poder, Castro hace unas declaraciones a su regreso por un viaje que dio a Estados Unidos y América Latina. Hace una declaración muy categórica en su regreso a La Habana, un discurso que escuchó toda la nación. Dice estas palabras, y yo los menciono en mi libro, porque es una cita muy precisa. Por ahí se dice que nosotros estamos a la izquierda, que estamos a la derecha. No estamos ni a la izquierda ni a la derecha. Estamos un paso por delante de la izquierda y de la derecha y de todos los totalitarismos, porque estos cercenan las libertades que son tan caras a los pueblos. Esa es una expresión categórica. Y Fidel Castro, el día que llegó a La Habana, que fue el 8 de enero del 59, yo lo acompañé en ese recorrido, en su discurso dijo: defenderemos la libertad por encima de todo. Cuando se nos acabe la paciencia, seguiremos defendiendo la libertad y siempre defenderemos la libertad, desde el poder. Entonces el giro es meramente oportunista y por razones de conservación del poder completamente, personal. Completamente. Nunca fue marxista, digamos. Castro no es marxista ni es nada. Si la revolución triunfa en un momento en que el marxismo hubiese sido la posibilidad de quedarse en el poder, Castro se habría identificado, después de estar asegurado ya en el poder, como un fascista.